Dios les bendiga. Yo sé que aquí hay amigos también, familiares. Dios les bendiga abundantemente. Estamos aquí glorificando el nombre del Señor y por mandato divino, el Señor le ha placido darme una palabra que hoy quiero compartirla con todos. Pido que el Espíritu de Dios los llene como me llene a mí, para que nos use, yo para dar de parte del cielo y ustedes para recibir lo que Dios tiene en este momento. Sean todos bendecidos, bendecidas sus hogares, sus familiares, donde quiera que se encuentren, reciban el poder y la gracia de Dios sobre sus vidas. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y libre de maldición. Y toda gloria es de Dios. Quiero compartirles que hoy siento que hay una profecía cumplida en mi vida. Cuando antes, muchos años atrás, cuando empezaba a conocer al Señor, constantemente tenía unos sueños donde me veía predicando, pero de una manera rápida, como si fuera un avión, con una Biblia en la mano, y no sabía hasta dónde me iba a llevar el Señor. Hoy se cumple porque hoy yo sé que las redes van muy lejos. Pero si para eso me ha llamado Dios, para eso estoy aquí. Y toda gloria le pertenece a Él. La palabra que Él ha puesto en mi corazón es hablarle, tomando como modelo la parábola de Jesús, las 10 vírgenes, hablarles de la iglesia que Cristo viene a buscar. Estamos en un momento de parte de Dios, siento en mi espíritu, donde nosotros como hijos, como cristianos, como pueblo de Dios, estamos encerrados, estamos encarcelados. Y es un tiempo glorioso que a principio de año, Dios, digo que glorioso porque para mi vida y para la vida de muchos ha sido de gran bendición. Porque a principio de año, como pastora de iglesia, el Señor me presentó, haciendo la agenda del año, nos presentó, nos dejó sin agenda, solo 2 puntos: la oración y el evangelismo. No sabíamos, no permitió más nada el Señor, no sabíamos qué estaba pasando, pero sí en el espíritu había una sensación de que algo iba a ser Dios. Y no hay duda de que la mano de Dios se está moviendo sobre la tierra y que la mano de Dios está tocando a sus hijos. Yo puedo testificar su grandeza, su bendición, porque nos hemos recogido y hemos tenido encuentros, un encuentro familiar glorioso, un encuentro con la iglesia poderoso. Y gracias a Dios en las redes se ha ampliado el evangelismo. O sea, tal como Dios había dicho, se está haciendo. Pero el sentir de la palabra que Dios puso en mi corazón es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerla en Mateo 25. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito Dios. El sentir que Dios me puso en el corazón con relación a esta palabra, y la podemos comparar, porque Jesús dejaba sus enseñanzas, la palabra de Dios profecía, profética, dejaba sus enseñanzas, pero un día todo lo vamos a ver cumplido. Y esto se relaciona con la segunda venida del Señor. La primera vez que vino Jesús a la tierra a través de María, la mujer bendita, pura, a través de su vientre, vino a la tierra y dijo que volvería. Cuando se fue en su resurrección, Él volvería. Nos dejó el Espíritu Santo, iba a volver a buscar a su iglesia en su segunda venida. Este es el acontecimiento que la tierra está esperando. Cristo viene, realmente Cristo viene. Es una verdad bíblica, porque lo dice la palabra de Dios. Sabemos que Él va a venir. Entonces, estas vírgenes, este tiempo que estamos viviendo, el Señor me pone esta palabra, porque siento que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación de su iglesia. Es para que la iglesia se prepare, porque así lo he vivido en mi familia y así lo he vivido en la iglesia y así me lo ha puesto Dios en mi corazón. Es un tiempo de no jugar, es un tiempo de prepararnos, porque el Señor viene por su iglesia. No sabemos el día de la hora. El día de la hora no está reservado solamente, ni siquiera para Jesús, solamente su Padre, dice la palabra. Solamente su Padre, Jehová, es el único que va a conocer, que conoce el día y la hora en el que vendrá. Entonces, en estas vírgenes hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas con diferentes formaciones, con diferente manera de ser. Ahí están las insensatas, las vírgenes insensatas, y están las vírgenes prudentes. Fíjense que las insensatas no prepararon sus vasijas, no prepararon su lámpara, porque la insensatez tiene que ver con una falta de previsión, tiene que ver con el insensato, no le da importancia a las cosas, no le da sentido a las cosas. El insensato es alborotador, es extravagante, no le da sentido ni a lo que habla, ni a lo que hace. Y el insensato es una persona que no recibe porque no tiene conciencia, su conciencia no lo ayuda, su forma de ser, su mente no lo ayuda. Y las prudentes, la persona prudente es una persona sobria, una persona avisada, es una persona que conoce las cosas, que medita, que razona, es una persona juiciosa, es una persona con decisiones y pensamientos analíticos buenos. Entonces, como pastora de iglesia, vuelvo y repito, puedo entender y puedo ver en el espíritu cuando me muevo en una iglesia donde hay tantos tipos de personas, porque el crecimiento de las personas varía, va de 0 a 10, 20, hasta 100 que quieran llegar, porque el crecimiento depende del deseo y del anhelo de Dios que tenga la persona. Entonces, puedo definir esta parábola, así están las iglesias. Las iglesias tienen dos tipos, en las iglesias se dan dos tipos de iglesias. La iglesia corporal es la iglesia del cuerpo, la iglesia de la carne,
La iglesia donde las personas no se comprometen, no se quieren comprometer, donde las personas no quieren formar parte de los ministerios, no se dan cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero este tipo de personas todo lo cuestiona, mientras que los prudentes, las personas prudentes, la iglesia prudente es la iglesia donde se puede formar hijos, porque la gente tiene hambre y sabe el fin al que ha llegado, y busca, tiene hambre de la palabra, y desde que llega se ubica. Quiere que los pastores lo ubiquemos en un lugar, en un ministerio, pero con este tipo de personas es que se puede trabajar en las iglesias. Pero el Señor está reordenando en este tiempo las iglesias. Está dándole más pasión. Nosotros tenemos, como ministros de Dios, tenemos que llenarnos de ese amor incondicional, de esa pasión, para trabajar como trabajó el Señor con nosotros, con paciencia y con misericordia, para que todos procedan al arrepentimiento. Porque tenemos que tener un marco y una visión definida que es la de Dios. Jesús vino al mundo a buscar lo que se había perdido. A nosotros nos hace pastores formar personas, sacarlas de las garras del enemigo, levantando al caído y llevarla a la presencia de Dios. Cuando una persona se siente, está trabajado, vale la pena el esfuerzo, porque de verdad ese tipo de personas se hace hijo y podemos sentir su amor, porque el amor de Dios se ha sellado en cada uno de ellos. Hay que aumentar el trabajo en las iglesias. Este es un tiempo que va a pasar este tiempo, pero para nosotros los ministros, para nosotros los hijos de Dios, va a haber un tiempo de mucho trabajo, muchísimo trabajo, y Dios se va a glorificar grandemente, de una manera poderosa, porque la persona que se hace hijo, fíjense, nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Realmente la palabra de Dios es maravillosa, porque los hijos, dice la palabra en Romano, que nosotros, Romano 8, que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos en la iglesia personas que pertenecen a la iglesia corporal, que se guían por sus propias convicciones, por su propia manera de pensar, que quieren cambiar lo que se está haciendo. Si nos dividimos por esa gente, destruyen las iglesias. Como dice la iglesia de Dios, la iglesia no será destruida, porque la iglesia fue comprada por Cristo, fue una conquista a precio de sangre. Y le dijo a Pedro, en el libro de Mateo, tú eres Pedro. Le dijo a Pedro, y sobre esta roca que es Jesús, estará fundamentada mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. O sea, la iglesia se hace fuerte. La iglesia se hace fuerte porque el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes los vamos a arrebatar. Es tiempo de valentía. Es tiempo de entender estas cosas. Estas vírgenes, fíjense que todas eran 10 y todas estaban esperando el esposo y todas estaban ataviadas y todas estaban arreglándose. Pero el esposo se tardó y al tardarse, bueno, pues se durmieron y todas se durmieron, pero las prudentes ya estaban apercibidas, las prudentes ya estaban preparadas. Todas estaban esperando al esposo, pero se cansaron. Así va a ser la venida del Señor. Mucha gente se cansa de esperar, porque desde tanto tiempo que estamos viendo Cristo viene, Cristo viene. Entonces la gente se cansa de esperar, pero no podemos cansarnos.
Tenemos que seguir perseverando, porque nadie sabe cuándo Él va a llegar, porque hay que estar listas. Estas vírgenes prudentes, a pesar de que se durmieron, cuando dieron el aviso de que el esposo había llegado, ellas todas se levantaron, pero las prudentes agarraron su vasija y tomaron su lámpara y fueron de una vez al encuentro, mientras las insensatas fueron detrás de ellas a pedirle aceite. Y ya ellas le dieron, no podemos darlo, vayan al colmado a comprar. ¿Cómo le vamos a dar? Porque nosotros también, después nos va a hacer falta. Entonces, el aceite es un símbolo de la unción. Las mujeres prudentes estaban en la unción de hijos, en la unción de la espera. No perdieron la unción, no perdieron el enfoque del Espíritu Santo que habitaba en ellas. El Consolador, el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos mueve a hacer las cosas para el cielo, para Dios. Ya no nos importa lo que digan, lo que pase. El reino de Dios ha sido muy criticado. Pero nosotros no podemos desenfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Y realmente se cerró la puerta. A las insensatas se les cerró la puerta y las prudentes entraron con él. Pero fíjense que ellas tuvieron, el Señor ahora mismo nos da las insensatas, seguro que fue la que tuvieron que arreglar porque no tenían nada listo. Entonces, en este tiempo puede haber muchos que no tengan nada listo, que no tengan la convicción. Hay mucha gente que tú oyes hablando, que ni siquiera va a iglesia ni nada. Yo oí un artista el otro día diciendo, en estos tiempos finales, porque las cosas que están pasando en el mundo, solamente una persona insensata pueda entender que no hay un Dios. Hay un Dios que mueve su brazo sobre nosotros. Hay un Dios que el que lo mira, el que lo busca, el que se arrepiente, Dios le responde. Y este es el tiempo de preparar la boda, porque después, cuando el novio venga, el esposo venga, somos la novia de Cristo, cuando venga, no va a haber tiempo a las que no estén preparadas. Fíjense, una boda natural, el tiempo que se coge para prepararla, depende del festejo que se quiera hacer, eso toma un gran tiempo, a veces hasta un año y más, esa preparación. Pero, de esa misma manera, Dios nos está dando un tiempo para prepararnos. Nos da un tiempo para que como ministros, como pastores, como hijos de Dios, podamos enderezarnos. Y aquellos que quieren entrar al redil, Él los recibe. Porque un día estuvimos fuera. Fíjense, yo tengo un testimonio. Yo tuve años recibiendo un calendario en mi oficina y ese calendario tenía un solo versículo que cambió mi vida. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos. El único nombre que nos da salvación es Jesucristo. Y tampoco en el libro de Timoteo dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, pero el versículo que me dio fue Hechos 4:12. Y ese versículo cambió mi vida. Y yo pude entender, Dios mío, pero yo tengo muchos ídolos, yo tengo altares en mi corazón, en mi vida. Yo tengo yo tengo devotos. Pero el Señor quitó eso de mi corazón porque esa palabra quitó las escamas de mis ojos. Y empecé a ver la palabra de Dios en la justa dimensión que tenía que verla, porque antes ni siquiera la entendía. Y su palabra es verdad. Y como Cristo viene a buscar su iglesia, viene a buscar sus hijos y viene a buscar su iglesia, en este tiempo de preparación, tenemos que darnos cuenta y estar muy apercibidos del peso de gloria que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la que se conquistó a precio de sangre.
Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, estas vírgenes no pudieron hacer nada. Y la recomendación es que oremos, que velemos, que nos mantengamos alerta, que estemos orando por ese gran día, porque ese día va a llegar. No olvidemos eso, ese día va a llegar. Preparémonos. Realmente Dios es bueno. Dios ha permitido este tiempo de intimidad familiar, de llamar a los amigos, a los familiares, este tiempo de testificar la grandeza de Dios. Y de verdad que si para este tiempo Dios me ha llamado, para este tiempo voy a hacer lo que Dios está pidiendo. Porque es una carga en mi corazón de predicar. Tenemos que predicar, es un tiempo de predicar, de evangelizar. Es tiempo de buscar las almas, lo que se había perdido. Porque definitivamente un día vamos a dejar este mundo y la gran promesa del Señor es la vida eterna. Estas cosas no podemos olvidarlas. Tenemos que ir a ese primer tiempo, a ese primer amor, a esas primeras enseñanzas, porque Jesús fue el que conquistó la iglesia con su muerte. Es por su sangre que nosotros somos redimidos. Es por su muerte que nosotros somos salvos. Es por su sangre derramada que nosotros recibimos liberación y Él nos redime de toda obra de maldad. Entonces, la conquista de la iglesia es de Cristo, porque, como dice la palabra en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo que está en la iglesia. Y Efesios 22:23 dice, y sometió el Padre todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, tenemos que tener claro la importancia de la iglesia, porque muchos dejan de congregarse. No les gusta congregarse, porque no les gusta tal pastor, no les gusta tal cosa, porque hacen su propia vida, hacen su propia iglesia. La gente suelta, yo no sé lo que va a pasar, pero la gente tiene que dedicarse conforme a la palabra de Dios y ser parte de la cabeza del cuerpo de Cristo. Ser parte de ese cuerpo, porque fuera de Cristo nada podemos ser. Nada podemos ser, ni nada podemos hacer fuera de Él. Entonces, nosotros, todos, no todos los que están en las iglesias, hablábamos de la iglesia corporal y la iglesia espiritual, no todos están recibiendo, están cargando sobre sus hombros el peso de gloria que significa ser la cabeza de Cristo. Es un peso de gloria, es un compromiso. Y esto no es para que nadie tenga que coger temor, porque la mayor bendición que yo puedo testificar en mi vida fue haber conocido a Jesucristo un día y haberlo aceptado como mi único Dios y mi único Salvador. Eso ha sido poderoso y puedo testificar su grandeza sin temor a equivocarme, porque es un honor trabajar para Él, es un honor trabajar para el reino de Dios, es un honor. Lo único que tenemos que sujetarnos a sus leyes, sujetarnos a su palabra, pero su palabra es vida. La palabra de Dios es vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que en momentos de dificultades es que nosotros estamos mirando para el cielo. Muchos estamos mirando para el cielo en momentos de dificultades, porque ya lo que tenemos convicción, tenemos para todo, sabemos que tenemos un Espíritu Santo que está aquí con nosotros y que se mueve con nosotros, y toda gloria le pertenece a Él. Pero hay cosas que nosotros
realmente tenemos que tomar en cuenta de esta palabra para vivir apercibidos. Hay cosas que debemos de tomar en cuenta para vivir apercibidos. El mundo espiritual es siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso nosotros lo vamos a cosechar. Realmente, lo que tú no siembras, tú no vas a cosechar. Entonces, tienen que venir cambios en nuestras vidas. Tenemos que trabajar, tenemos que hurgar nuestros corazones y trabajar la palabra para hacer de la palabra un estilo de vida y para crear un testimonio. La palabra de Dios tiene que darnos un testimonio, un estilo de vida. El tiempo que estamos viviendo de esta pandemia realmente nos tiene que llevar a vivir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que volver a las primeras enseñanzas, a las enseñanzas de Jesús. Jesús, al sermón del monte. Jesús fue que conquistó la iglesia. Nosotros en el sermón del monte tenemos enseñanzas poderosas que cambian nuestras vidas. Porque un versículo cambió mi vida. Pero la palabra completa, lo que me redarguyó a mí, a lo mejor a ti no, pero a otro te redarguye. Pero si buscamos la palabra para que nuestras vidas cambien, para confesarnos, y nos confesamos, como yo siento que ha pasado en este tiempo, las cosas no van a ser iguales. Fíjense que el Señor, cuando usó a Jeremías y quería mordearlo y quería usarlo, en el libro de Jeremías 18, habla del alfarero. El alfarero lo llevó al taller del alfarero. Y el alfarero tenía una vasija que estaba haciendo y se le rompió en las manos. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que yo no puedo romperte a ti en las manos y volverte a hacer? Porque el alfarero la volvió a hacer. El Señor le puso ese como ejemplo. El Señor nos puede hacer de nuevo, el Señor nos puede moldear. Debemos dejarnos moldear en las manos del alfarero. Debemos dejarnos hacer su voluntad y predicar su palabra, predicar a Jesús. En el Sermón del Monte hay tantas enseñanzas que nos llevan a formar, nos redarguyen, nos dan un estilo de vida. Fíjense, la bienaventuranza dice, es decir, una de ellas, bienaventurados los limpios de corazón, en Mateo 5. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No todo el mundo verá a Dios. Para ver a Dios hay que limpiar el corazón. Su palabra es sí, amén, y su palabra es verdad. Son los limpios de corazón. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quiero predicar un evangelio de inicio, el evangelio de salvación, el evangelio que va a llevar a cambio de vida, que fue el evangelio que yo recibí y llevó a cambio de vida, porque juntamente con el conocimiento, lo que más logró en mí fue quitarme las escamas y darme cuenta de la condición que estaba mi vida, la condición que está mi vida. Y me dejé guiar ciegamente por la palabra de Dios, porque debemos ser como niños. Es como niño, el niño todo lo cree, el niño nada lo duda. Para entrar al reino de los cielos no podemos tener esa mente atada ni llena de conocimiento carnal. Tenemos que primero nutrirnos en el Espíritu y conocer la palabra para no pecar y para no caer en juicio. No es tiempo de juicio, no es tiempo de juicio, no es tiempo de chisme, no es tiempo de murmuración, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de oración, es tiempo de búsqueda de la verdad de Dios para nuestras vidas. Entonces, realmente, la bienaventuranza también habla de los pacificadores. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, porque los pacificadores están guiados por el Espíritu de Dios, porque los pacificadores son apagafuego. Usted llega a una reunión y hay un alboroto, usted no se hace partícipe de ese chisme ni de ese alboroto. Si a usted no le van a hacer caso, usted se calla, usted se quita de ahí.
Pero si me van a hacer caso, usted plante esta verdad. Ellos son los que de verdad serán llamados hijos de Dios. Entonces, también habla de los misericordiosos. Nosotros tenemos que sembrar misericordia para alcanzar misericordia. Nuestras vidas, cuando estamos bien, cuando estamos holgados, cuando tenemos de todo, bueno, pues nos da lucha a veces mirar para atrás. Pero en pequeños detalles, tú puedes enseñar la misericordia. En pequeñas cosas tú puedes enseñar. Porque tú tienes personas bajo autoridad, tú tienes personas al lado. No todo el mundo llega de la misma manera. Yo siempre digo, si a tu casa llega una persona que tiene que limpiar la casa y usa el suape y no lo limpia, no lo lava, bueno, en otro tiempo, bueno, pues ya eso era un problema. Pero en este tiempo es una enseñanza. Porque a lo mejor esa persona se formó en un piso de tierra y no usaba suape. Entonces eso es tener misericordia, eso es enseñar. Es tiempo de enseñar con paciencia y misericordia como Dios lo está haciendo con nosotros. Porque lo importante en este tiempo es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, así nosotros vamos a alcanzar misericordia. Y no vamos a tener que estar desesperados a la hora de necesitarla, porque ya la hemos sembrado. En cada detalle y en cada minuto de nuestras vidas, en todo lo que hacemos. No podemos salirnos de la palabra. Los reyes no se salen de su reinado, los príncipes no se salen. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, a tener una vestidura santa, una vestidura fina. Realmente nosotros va a haber unas bodas. Las bodas se van a celebrar. En Apocalipsis 19, 17 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, Cristo está esperando que la esposa se prepare, que la iglesia esté lista. Cuando la iglesia esté lista, en la proporción que Él entienda, porque no todos van a ser salvos, pero cuando la iglesia esté lista, entonces Él vendrá por su iglesia. Él va a venir por su pueblo. Hablamos también, esas bodas es preparándonos. Si trabajamos el corazón, si trabajamos las cosas que nosotros nos llevan a pecar, nosotros vamos a poder a forjar esa vestidura blanca, esa vestidura hermosa, como una novia ataviada esperando al marido, realmente esperando al esposo. Entonces, si nos vamos a los mansos recibirán la tierra por heredad, porque las bodas del Cordero se celebran en el cielo, pero vamos a bajar a la tierra y vamos a vivir 1000 años de paz aquí en la tierra, donde Jesucristo será el comandante en jefe, hablando en términos naturales. Entonces, nosotros creemos esa revelación de Apocalipsis, nosotros creemos en esa palabra, esa enseñanza de Jesús, el tiempo que estuvo enseñando a los discípulos, formándolos, y los formó para que se quedara establecida su iglesia. Es su iglesia que se ha establecido aquí en la tierra. Entonces, ser manso no es ser menso. Ser manso, esas enseñanzas fueron recibidas y no se han salido nunca de mi corazón. No es ser menso, es una autoridad bajo control. Porque los que estamos en autoridad tenemos muchas situaciones y muchos problemas. Porque a veces nos desbocamos y en vez de aplicar una autoridad santa, lo que estamos aplicando es una autoridad diabólica, es un autoritarismo. Entonces hacemos daño en vez de hacer bien. Nosotros somos pacificadores. Nosotros no podemos salirnos del fruto del Espíritu. Los dones que Dios nos ha dado, tenemos que usarlo conforme a su palabra y conforme a su Espíritu. Porque hay dones que no se están usando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Lo que Dios da, no lo quita. Pero no vamos a entrar ahí, porque ya eso es otro tema. Pero tenemos que seguir siendo sal y luz de la tierra, como dice la palabra. La sal sazona. La luz no se puede poner debajo de la luz.
Toda esa enseñanza está en los evangelios. El evangelio de Dios nos enseña eso. Nosotros no podemos nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que ser luz para poder iluminar a otros. Dios está esperando por su pueblo. Dios está esperando por su iglesia. Dios está esperando esta preparación de gloria, de gloria, de gloria. Es la gloria de Dios que nosotros tenemos que seguir. Es tiempo de verdad, de predicar. Es hora de predicar. Es hora de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este es el momento. Es hora de acelerarnos, porque Cristo viene a buscar su iglesia. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este no era el tiempo. En este tiempo, la iglesia no está lista para ser arrebatada en el aire. La iglesia, nosotros, el Señor, pastores, ministros, hijos de Dios, ovejas, el Señor en este tiempo nos va a demandar este trabajo como nunca antes, porque la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse a hacer la obra de Dios. Ya no es tiempo de perder tiempo, porque seremos arrebatados. Tenemos que orar por ese tiempo. Ustedes saben que la iglesia que Jesucristo viene a buscar, la iglesia que Cristo viene a buscar, es una iglesia, como dice la palabra en Efesios 5, 27. Dice la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A ese nivel nosotros tenemos que tratar de llevar la iglesia. Y los hijos se van a establecer y se van a establecer bien. Los prudentes se van a quedar. Muchos insensatos se irán porque no lo van a creer, porque no todos serán salvos. Pero el trabajo tenemos que hacerlo. El trabajo tenemos que reubicarnos. Ya no es tiempo que perder. Las profecías se han ido cumpliendo. La iglesia, la mancha, es una marca. Es sinónimo de suciedad, de defecto, de tacha. Dios no va a buscar, no van a entrar como no entraron las insensatas. No van a entrar a las bodas del Cordero. No van a ser arrebatados los que tengan esa condición. Dios viene a buscar una iglesia que se haya limpiado, que se haya purificado, que se haya dejado lavar por el poder libertador y sanador de la sangre de Cristo. Cristo viene, Cristo está ahí y Cristo hizo todo por nosotros. Dejó su vida por amor, dejó su sangre, la derramó para salvarnos, para sanarnos, para redimirnos de la obra del mal.